Buenos días, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del segundo año del posgrado de gastroenterología Dr. José Vicente Arena y el día de hoy, continuando con las sesiones académicas, estaremos hablando acerca de los tumores hepáticos benignos. Los tumores hepáticos benignos son un grupo heterogéneo de lesiones tumorales que tienen orígenes celulares diferentes y que se detectan a menudo en forma accidental durante la realización de una técnica de imagen y que generalmente van a tener un curso benigno y no agresivo. Estos están representados principalmente por los hemangiomas hepáticos, el adenoma hepatocelular y la hiperplasia nodular focal, mientras que los tumores malignos están representados principalmente por el carcinoma hepatocelular. Vamos a hablar entonces inicialmente de los hemangiomas hepáticos. Estos tumores forman parte del grupo de lesiones no epiteliales y son tumores de origen vascular. Tienen una patogenia que no es bien conocida, sin embargo se ha tratado realmente la teoría de que es un trastorno congénito con una posible dependencia hormonal. Es el tumor primario más frecuente a nivel del hígado, con una prevalencia entre 0.4 y 20% en la población general. Es más frecuente en mujeres entre los 30 y los 50 años, con una relación que puede ser de 1.2 a 1 o incluso de 6 a 1. Generalmente son tumores solitarios de pequeño tamaño que miden menos de 4 o 3 centímetros, sin embargo pueden llegar a ser bastante voluminosos y alcanzar tamaño hasta de 20 centímetros de diámetro. Estos suelen ser asintomáticos, incluso en los de mayor tamaño, y puede existir la asociación de hemangioma gigante con síndrome de respuesta o de reacción inflamatoria más coagulopatía por consumo, que lo observamos en el síndrome de Casa-Bach-Merritt, el cual es un trastorno congénito. Desde el punto de vista anatomopatológico, tenemos que a nivel macroscópico los hemangiomas hepáticos se observan como lesiones planas, bien delimitadas, de color rojo azulado o rojo violáceo, que pueden colapsar parcialmente al ser cortadas. Estos tienen un tamaño variable y pueden ser menores de 3 centímetros, que se conocen como hemangiomas capilares, o mayores de 10 centímetros, que son los llamados hemangiomas cavernosos o gigantes. Estos hemangiomas cavernosos presentan bordes irregulares y múltiples vasos de tipo hemangiomatoso en el parénquima hepático que está circundante o adyacente a la masa vascular. Aparte, pueden presentar cierto grado de fibrosis, calcificación y trombosis, que es más frecuente en los tumores de mayor tamaño. A nivel histológico, los hemangiomas están formados por espacios vasculares cavernosos que están recubiertos de un endotelio plano sobre el cual se observan tabiques fibrosos que van a tener diámetros variables. Los hemangiomas pequeños pueden llegar a ser totalmente fibrosos y se observan como nódulos fibrosos solitarios que se describen como hemangiomas esclerosados hepáticos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el 80-90% de los hemangiomas son asintomáticos y cuando se presenta en forma asintomática tienen tres formas clásicas de presentación. Se puede presentar como una masa abdominal palpable a nivel de hipocondrio derecho. Se puede presentar también como dolor abdominal insidioso, generalmente de tipo punzante, de leve a moderada intensidad. Y puede presentarse con ruptura tumoral y intraperitoneal y hemoperitoneo, que genera inestabilidad hemodinámica y pone en riesgo la vida del paciente. En algunas ocasiones pueden presentarse con síntomas inespecíficos como dolor abdominal vago, aumento del diámetro abdominal, saciedad precoz, náuseas, vómitos e incluso fiebre. El diagnóstico lo vamos a establecer mediante técnicas de imagen. Tenemos entonces entre ellas la ecografía de abdomen convencional. Esta es una técnica ampliamente disponible y sencilla que tiene una sensibilidad de 60 a 70% con una especificidad de 60-80%. A nivel ecográfico lo observamos como masas de pequeño tamaño, generalmente menores de 3 centímetros, homogéneas, lobuladas, hiperecoicas, de bordes bien definidos, con refuerzo acústico posterior y con ausencia del signo del halo. Los de gran tamaño suelen presentar áreas heterogéneas internas, tales como observamos en las imágenes que se encuentran en la porción inferior de la presente diapositiva. Con respecto a lo que son las técnicas de imagen contrastadas, que incluyen la ecografía abdominal con contraste, la resonancia y la tomografía de abdomen con contraste endovenoso, están indicadas cuando los hallazgos ecográficos son atípicos o cuando el paciente tiene antecedentes de una hepatopatía crónica de base o antecedentes de patología oncológica previa. ¿Ok? Tenemos que en estos métodos contrastados, en la fase de administración del contraste, lo característico es que observamos que hay una captación periférica y globular del contraste por parte de la lesión y posteriormente en las fases tardías o fase de lavado vamos a observar que hay una captación central del mismo. La resonancia es la técnica
de elección, debido a que tiene mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica, que es mayor incluso al 90%. Se caracteriza porque en la fase previa de la administración de contraste, la lesión tumoral tiene un aspecto hipointenso en las secuencias T1 e hiperintenso en las secuencias T2. Como podemos observar en las imágenes que están en la porción inferior de la diapositiva, la imagen está identificada como la letra F y G. Observamos entonces la fase arterial del contraste. Señalados por la flecha blanca, vamos a observar cómo hay una captación periférica del contraste. En la imagen H corresponde a una fase tardía o de lavado, donde observamos que hay una captación del contraste en la porción central del tumor. Aquí tenemos entonces múltiples imágenes de resonancia de abdomen, en donde observamos en la imagen A y B, previo a la administración del contraste, señalados por la flecha blanca, está indicado el hemangioma. Observamos que en la imagen A es una secuencia en T2, donde la lesión tiene un aspecto hiperintenso, y la imagen B es en T1, donde el aspecto es hipointenso. Las imágenes de la C a la E corresponden a las fases de contraste, observando que C y D son las fases arteriales, en donde hay una captación periférica, y la E corresponde a la fase tardía, donde la captación es central. La biopsia percutánea solamente está indicada cuando no es posible establecer el diagnóstico mediante técnicas de imagen, y esta tiene una exactitud diagnóstica de 96%. Con respecto al tratamiento, en la mayoría de los pacientes es apropiado realizar un enfoque conservador y realizar el seguimiento mediante técnicas de imagen en forma anual. El embarazo y el uso de anticonceptivos orales no están contraindicados en pacientes que tengan hemangiomas asintomáticos estables. El tratamiento quirúrgico solamente está indicado en el síndrome de Casa-Batch-Merritt, y este puede tener otras opciones terapéuticas como la embolización hepática percutánea o tratamiento médico con vincristina y esteroides. El trasplante hepático solamente está indicado en tumores irresecables, tumores muy voluminosos o que presenten complicaciones como la ruptura tumoral. Hablaremos entonces de la hiperplasia nodular focal. Esta corresponde a una respuesta hepatocelular proliferativa y policlonal frente a una arteria distrófica aberrante, y que suele estar asociada a otros trastornos caracterizados por daño arterial, como la telangiectasia hemorrágica hereditaria o los tumores sólidos previamente tratados. Es el segundo tumor benigno más frecuente del hígado, con una prevalencia entre 0.4 y 3%. Predomina en el sexo femenino entre los 35 y los 50 años, y en el 95% de los casos se presenta como una lesión solitaria de menos de 5 centímetros. Estos son múltiples en un 20 a 30% de los casos, y se asocian a la presencia de hemangiomas en un 20% de los casos aproximadamente. En cuanto a las características anatomopatológicas, estas a nivel macroscópico se observan como una masa solitaria, bien definida, no encapsulada, con superficie finamente regular, que muestra una cicatriz fibrosa central, la cual contiene una serie de vasos arteriales distróficos. A nivel histológico, este tumor está formado por hepatocitos de aspecto benigno dispuestos en nódulos, que suelen estar parcialmente delimitados por tabiques fibrosos que se originan en la cicatriz central. Estos tabiques, o dentro de estos tabiques, se pueden observar distintos grados de proliferación tanto de conductos y de células inflamatorias. En cuanto a la clínica, tenemos que aproximadamente el 80-90% de los pacientes son asintomáticos. Un 20% de los casos se presenta con malestar general y dolor abdominal, generalmente de tipo punzante, de leve a moderada intensidad en hipocondrio derecho, y en muy raras ocasiones podemos observar que hay una ruptura tumoral espontánea con formación de hemoperitoneo. El diagnóstico de igual forma se establece mediante técnicas de imagen. Tenemos entonces que en la ecografía de abdomen sin contraste, este suele observarse como una masa isoecogénica homogénea de tamaño variable, que a la exploración con Doppler color muestra vascularización central y periférica en forma radiada, tal como podemos observar en la imagen B, que se encuentra en la porción inferior de la diapositiva. En lo que respecta a las técnicas contrastadas, tenemos que la resonancia es la exploración que tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de hiperplasia nodular focal, y que es cercana al 100%. Sin embargo, esta disminuye su sensibilidad y especificidad en lesiones pequeñas menores de 3 centímetros, en donde la técnica de elección es la ecografía abdominal con contraste endovenoso. Las características que podemos observar
en las técnicas de imagen contrastada son las siguientes: homogeneidad de la lesión con excepción de la cicatriz central, ausencia de cápsula, captación del contraste intensa y homogénea en la fase arterial, y la cicatriz central, que se observa mejor en resonancia magnética, va a tener un aspecto hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 en las fases previas a la administración del contraste, y esta pasa a ser hiperintensa en la fase tardía del contraste. En la presente diapositiva tenemos entonces a mano izquierda dos imágenes de tomografía, pudiendo observar en la imagen A la fase arterial del contraste, donde hay una intensa captación del mismo por parte del tumor, y en la imagen B corresponde a la fase tardía. Y a mano derecha tenemos entonces una imagen de resonancia abdominal con contraste en fase arterial, en donde podemos observar que hay una intensa captación de contraste por parte de la lesión tumoral. Con respecto al tratamiento, tenemos que se recomienda el tratamiento conservador con seguimiento imagenológico anual, y el tratamiento quirúrgico solamente está indicado en los casos de lesiones tumorales pedunculadas, expansivas, exofíticas y sintomáticas, y la técnica de elección es la resección quirúrgica. Tenemos entonces este presente algoritmo, en donde ante la presencia o la sospecha de hiperplasia nodular focal debemos entonces realizar una exploración con técnicas de imagen contrastada, haciendo elección la resonancia. Si con esta logramos establecer un diagnóstico definitivo, el paciente puede egresar y realizar seguimiento imagenológico. Ahora, en los casos en donde el diagnóstico es dudoso, va a depender del tamaño de la lesión. Si es una lesión menor de 3 centímetros, se aconseja entonces complementar con la realización de una ecografía abdominal con contraste endovenoso y definir si esta establece el diagnóstico definitivo, pues egresar el paciente e iniciar el seguimiento. En los casos en los que no establezca el diagnóstico definitivo, pues realizar biopsia, al igual como se haría en el caso de las lesiones mayores de 3 centímetros. Por último, tenemos entonces el adenoma hepatocelular, el cual engloba diversos tipos de proliferaciones hepatocelulares benignas y clonales que incluyen varios subgrupos moleculares. Este tumor es 10 veces menos frecuente que la hiperplasia nodular focal, con una prevalencia de 0.001 a 0.004% de la población mundial. También es más frecuente en mujeres entre los 35 y los 40 años, con una relación de 10 a 1, y está asociado a la influencia de las hormonas sexuales. En cuanto a los factores de riesgo para adenoma hepatocelular, tenemos el uso prolongado de anticonceptivos orales, aunque esto aumenta el riesgo de 30 a 40 veces de padecer un adenoma hepatocelular. Y se ha podido observar que las dosis bajas de estrógenos o la suspensión del tratamiento están asociados a una regresión tumoral significativa. El embarazo favorece el crecimiento y la ruptura tumoral. La obesidad y el síndrome metabólico, dado que en estos estados hay una sobreproducción de estrógenos. Fármacos como los esteroides anabolizantes, andrógenos, danazol, hormona de crecimiento y clomifeno, y patologías con sobreproducción de hormonas sexuales como el síndrome de ovarios poliquísticos, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter y la glucogenosis tipo 1, 3 y 4. En cuanto a las características anatomopatológicas, tenemos entonces que los adenomas hepáticos a nivel macroscópico se presentan como lesiones solitarias, redondeadas, a veces pedunculadas, encapsuladas y de tamaño diverso. El tamaño es variable y puede ir desde pocos milímetros hasta 30 centímetros, y con frecuencia presentan vasos sanguíneos subcapsulares de gran tamaño y zonas heterogéneas de necrosis y hemorragia. A nivel microscópico, el tumor está formado por una proliferación de hepatocitos benignos que están dispuestos en un patrón trabecular y generalmente presentan vasos sanguíneos finos en toda la superficie del tumor. Existen 3 subtipos moleculares principales. Está el adenoma hepatocelular inactivado para el factor nuclear hepatocitario alfa 1 o adenomas tipo H, que constituyen un 30 a 40% de los adenomas y está asociado a esteatosis hepática intensa. Están los adenomas inflamatorios, que son los más frecuentes, corresponden del 40 al 55% de los casos y se caracterizan por infiltrado inflamatorio asociado a focos de dilatación sinusoidal. Y por último tenemos los adenomas hepatocelulares con activación de beta-catenina, son los menos frecuentes, del 10 al 20% de los casos, y están asociados a un alto riesgo de malignización.
En cuanto a la clínica, estos tumores suelen ser sintomáticos y se presentan con dolor abdominal, a predominio de hipocondrio derecho, generalmente de carácter punzante, de moderada intensidad, que es debido al crecimiento tumoral progresivo y compresión directa de estructuras adyacentes. Puede haber sensación de masa o peso en el cuadrante superior derecho o presencia de síntomas inespecíficos que ya mencionamos anteriormente. Es un tumor que está asociado a una serie de complicaciones como son rotura tumoral en el 10% de los casos, sangrado en un 15 a 30% y transformación maligna en un 10%. El riesgo de rotura y de sangrado es mayor en tumores exofíticos y mayores de 5 centímetros, mientras que el riesgo de malignización es más frecuente en pacientes masculinos y en los tumores que están asociados a mutaciones activadoras de la beta-catenina. En cuanto al diagnóstico, de igual forma debemos establecerlo mediante las técnicas de imagen. En este caso se considera de elección las técnicas contrastadas. En la ecografía abdominal con contraste lo vamos a observar como una masa sólida, redondeada, de tamaño variable, que durante la administración del contraste presenta una captación homogénea del mismo en la fase arterial y en la fase venosa portal inicial suelen pasar a ser isoecogénicos. La ecografía es muy útil para diferenciar entre adenoma hepatocelular e hiperplasia nodular focal, sin embargo, tiene menor capacidad para diferenciar entre los distintos subtipos de adenoma hepatocelular, y en este caso es de elección la resonancia de abdomen con contraste, que va a tener obviamente imágenes distintas en dependencia del subtipo. Tenemos entonces que en los adenomas tipo H, como se caracterizan principalmente por la esteatosis intensa que generan, tenemos que en las secuencias T2 sin supresión grasa van a tener un aspecto hiperintenso, mientras que en las secuencias T2 con supresión grasa van a ser isointensos y son tumores moderadamente vascularizados. Los adenomas inflamatorios se caracterizan en la resonancia por su carácter telangiectásico y estos son hiperintensos en T2 y en T1 usualmente son isointensos pero pueden permanecer hiperintensos. Son tumores hipervascularizados que muestran una intensa captación del contraste, la cual persiste incluso en las fases tardías o de lavado. Los adenomas tipo B o con activación de beta-catenina son tumores muy heterogéneos y estos se observan hipointensos en la secuencia T1 e hiperintensos en la secuencia T2 y característicamente hay presencia de la cicatriz central. En la presente diapositiva entonces observamos la imagen A, es la imagen de una ecografía, donde observamos entonces que cumple con las características descritas. El área observada hiperecoica corresponde realmente a un foco de hemorragia tumoral que se pudo corroborar en la imagen B, que corresponde a una imagen de tomografía, observando realmente el aspecto heterogéneo con un área de mayor hipodensidad que corresponde al área de sangrado del tumor. En lo que respecta al tratamiento, tenemos que ante la sospecha de un adenoma hepatocelular debemos entonces documentar el tamaño del mismo mediante los estudios contrastados, principalmente mediante resonancia, teniendo que si el adenoma está presente en pacientes del sexo masculino, independientemente del tamaño, debe ser llevado a tratamiento quirúrgico en vista del alto riesgo de malignización que presentan estos pacientes. Ahora, en caso de que sea una paciente femenina, independientemente del tamaño, la recomendación inicial es realizar cambios en el estilo de vida, dado principalmente por pérdida de peso y abandono de tratamientos hormonales, incluyendo los anticonceptivos orales, y evitar el embarazo. Posterior a esto, debemos realizar una nueva resonancia control al cabo de 6 meses. Y en caso de que el resultado observemos que hay un tumor mayor de 5 centímetros o con un aumento significativo del tamaño, dado porque hay un aumento mayor al 20% del tumor basal o del tamaño basal, pues debemos llevar a estos pacientes directamente a tratamiento quirúrgico. Ahora, en aquellos pacientes donde el tumor es menor de 5 centímetros, permanece estable o hay una disminución significativa del tamaño, realizamos entonces un control de resonancia al año. Y si de igual forma observamos que hay un tamaño que permanece estable o con disminución, debemos entonces realizar exploración imagenológica mediante resonancia en forma anual. Y al cabo de 5 años, si todos los estudios el tumor ha permanecido con un tamaño estable o con disminución del mismo, pues se inician entonces los controles imagenológicos cada 2 años. De igual forma hay que tomar en consideración que se recomienda el tratamiento quirúrgico en pacientes que tengan
el subtipo de adenoma que tenga mutaciones activadoras de la beta-catenina, indiferentemente de cuál sea el tamaño, y que se va a realizar tratamiento conservador en los adenomas menores de 5 centímetros que sean de tipo H o de tipo inflamatorio. Las modalidades de tratamiento no quirúrgico, como la embolización, que está indicada en los casos de lesiones de mayor tamaño, o ablación en las lesiones más pequeñas, se utiliza realmente como una alternativa a tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico. En los casos en que se genera una hemorragia tumoral clínicamente evidente, lo ideal es hospitalizar al paciente para una observación estrecha de la hemodinamia, realizar una tomografía con contraste control, la reanimación inicial con líquidos y hemoderivados y posteriormente realizar la embolización del vaso sangrante. La presencia de un adenoma hepatocelular en una mujer gestante requiere de un seguimiento estricto mediante ecografías abdominales cada 6 a 12 semanas para vigilancia del tamaño tumoral, y en aquellas lesiones que presenten aumento de tamaño se debe considerar realizar el tratamiento definitivo mediante embolización hepática, la cual se debe realizar en las primeras 24 semanas. Esta es la bibliografía que fue utilizada. Muchísimas gracias.